bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a tener la vida de un gran escritor de la literatura, el escritor John Ronald Tolkien, que ha sido un tema que ustedes me estuvieron solicitando mucho en la casilla de los comentarios. Entonces vamos a aprender hoy a hacer un ensayo biográfico de su vida. Vamos a conocer algunos aspectos importantes de él, que se considera el padre de la fantasía. De hecho, el creador de obras tan importantes como El Señor de los Anillos y El Hobbit, que como ustedes saben ha sido llevado a la gran pantalla. También ahora se está produciendo una serie en Amazon Prime acerca de estas obras tan importantes. Y este va a ser una vida, además de interesante, va a ser una vida de superación y de esfuerzo, porque no sé si ustedes lo saben, pero Tolkien quedó huérfano estando muy pequeño y tuvo una vida difícil. Sin embargo, logró alcanzar el éxito y la superación personal. Yo creo que destacar a estos escritores que a pesar de la adversidad salieron adelante es algo muy importante, porque nos enseña a todos nosotros que con esfuerzo y con trabajo sí es posible hacer realidad nuestros sueños. Así que les va a encantar la vida de John Ronald Reuel Tolkien. También vamos a tener la vida muy pronto de Emily Dickinson, esa famosísima escritora norteamericana, y también vamos a tener la vida de Agatha Christie, que han sido algunos de las personalidades que ustedes me han solicitado en la casilla de los comentarios. También, bueno, como siempre, recordarles que tenemos nuevos videos los miércoles, los viernes y los domingos, los miércoles y los viernes de 6 a 7 y los domingos de 2 a 3. También, si ustedes me quieren hacer llegar algún tema que les gustaría que yo aborde en este canal, me lo pueden hacer saber en la casilla de los comentarios. Si no te has suscrito a este canal, te invito a hacerlo. También regalarme un like, porque eso me permite seguir creando contenido educativo de calidad. Recuerden que suscribirse no cuesta nada, es completamente gratuito, y lo mismo ocurre con los likes que ustedes me dejan. También quisiera agradecer a las personas que se han unido a mi comunidad Oro con el objetivo de apoyar este canal, a Janet, al Planeta de Abraham, que siempre comparte información relevante a través de mi correo electrónico, también a Rodolfo, a Noé, a Miguel, a Hipólito, a Orlando, a Unidas, a Arelis, a Verónica, también a Berta y a toda la gente que es parte de esta comunidad educativa. Recordarles, un pequeño comercial como siempre, que si ustedes necesitan recibir asesorías personalizadas vía Meet, lo único que tienen que hacer es irse al botón unirme que está al lado de suscribirme, ¿ok? Y en ese nivel ustedes van a encontrar diferentes opciones de membresía desde $34.99 hasta $399.99, que es mi membresía VIP. Obviamente, ¿cuál es el nivel de membresía que ustedes necesitan? Eso va a depender, obviamente, del curso que estén tomando, de sus necesidades, si están tomando un curso de literatura, de análisis de poemas y se les está haciendo difícil, de figuras retóricas o de pensamiento, un curso de teatro, de literatura, están haciendo un análisis crítico, están elaborando un ensayo de cualquier tipo, puede ser científico, literario, argumentativo, contraargumentativo, biográfico, sociológico, psicológico, porque hay diferentes tipos de ensayo. Y ustedes necesitan una tutora que los acompañe a lo largo de este proceso, pues lo único que tienen que hacer es irse a ese botón, seleccionar el nivel, hacer el pago vía YouTube, que es completamente seguro, y luego enviarme un correo electrónico para que nos agendemos. Recuerden que yo vivo en Nicaragua, entonces que tenemos que tomar en cuenta la diferencia horaria, sobre todo para personas que viven en Europa, en Francia, en Corea del Sur también, o en los Estados Unidos. Tenemos que ponernos de acuerdo con el tema de la diferencia horaria. También, si ustedes desean ayuda en la elaboración de una tesis, pues los invito a unirse a uno de estos niveles para recibir asesorías personalizadas vía Meet. Bueno, ahora que hicimos ya nuestro pequeño comercial, vamos a recordar algunos aspectos importantes a la hora de elaborar un ensayo. Lo primero es entender qué es un ensayo, ¿no? Un ensayo es un documento que está formado por introducción, desarrollo y conclusión, donde nosotros vamos a probar una tesis de investigación. O sea, vamos a escribir una oración, ¿ok? Por así decirlo, un enunciado que vamos a soportar a través de argumentos. Recuerden que cuando ustedes elaboran un ensayo siguiendo normativa APA séptima edición, hay algunas cosas a tomar en cuenta. Y antes de seguir, les recuerdo también que en el link de la descripción siempre les dejo todos los PDFs imprimibles de mis clases. Por si ustedes una vez que vean el video quieren descargar el documento, leerlo, familiarizarse,
recuerden que eso lo pueden hacer y es completamente gratuito. Lo único que tienen que hacer es irse al link de la descripción y ahí lo descargan en forma de lector. Entonces, aplicar doble interlineado al documento, específicamente el 1.5. Alinear el trabajo a la izquierda, no justificar el trabajo, que es un error muy común en los estudiantes. También es importante aplicar sangría de primera línea a todos los párrafos. El número se debe colocar arriba y a la derecha, no es abajo, no es a la izquierda, sino que es arriba y a la derecha. Deben aprender a diferenciar la cita directa de la indirecta. Si es directa, es decir, ustedes recuperan las ideas de otro autor, hay una de dos posibilidades. Que tengan menos de 40 palabras, por tanto deberá ir entre comillas, o que tengan más de 40 palabras, en cuyo caso deberá ir en párrafo aparte con mayor sangría. Recuerden que ustedes pueden incluir una cita de manera parafraseada o de manera parentética y que siempre es importante que ustedes le den el crédito a los autores. Si ustedes quieren ahondar en el tema de la normativa AP, les recuerdo que en mi canal hay 25 videos donde está diseccionada la normativa. Tengo la sexta y la séptima. Tengo la sexta, obviamente, porque cuando hice esos videos no había salido la séptima, pero obviamente para alguien que ya maneja la sexta va a ser más fácil aprender la séptima, ¿no? Pero normalmente son cambios pequeños. Otra cosa importante es que las citas indirectas o las citas parafraseadas no llevan comillas, porque recuerden ustedes que en español la comilla lo que hace es indicar que las ideas que estamos mencionando son de otra persona. Entonces es importante también tener en cuenta eso. La lista de referencia está indentada y debe tener una sangría francesa. ¿Ok? En todo el ensayo, sangría de primera línea, pero en la lista de referencia, sangría francesa. Deben ordenarla alfabéticamente y no lleva numeración. Importante también que los URL que ustedes colocan en la lista de referencias no deben ir en azul ni en subrayado. Recuerden ustedes que ya no se usa la palabra bibliografía, sino que ahora usamos listas de referencia, porque obviamente la palabra bibliografía venía del libro y ya ahora la mayoría de las referencias que usamos son de internet. Entonces por eso es que le ponemos ahora lista de referencias. Si citamos dentro del documento una obra que tiene 3 o más autores, solo se coloca el apellido del primer autor seguido del herol y esto significa que esto es una colaboración de más de 3 autores. Y esto se hace porque antes en la secta teníamos que poner dentro del ensayo de manera parentética o parafraseada todos los autores y eso llenaba mucho el ensayo. Entonces ahora creo que es un cambio importante, solo ponemos el primero y el herol. Pero en la lista de referencia, recuerden ustedes que sí van a tener que mencionar todos los autores. Un error muy común es que el estudiante ponga herol dentro del ensayo y de pronto en la lista de referencia vuelve a poner elor. Y eso es un error, porque en la lista de referencia sí se le da el crédito a todos los autores. En cuanto al tipo de letra, hay varias opciones. Times Roman 12, Arial, Georgia, Calibre, Lucida. Yo les recomiendo sobre todo a Times Roman 12. Es normalmente la más rápida, la más fácil de leer. Sobre todo si este ensayo ustedes lo van a ir entregando por parte de sus profesores y pues esto permite un mayor acompañamiento. Usar mayúsculas solo al inicio de los párrafos y no en todo el título. Lo que sucede es que en inglés sí se coloca en mayúscula todo el título, pero recuerden ustedes que en español no. Recuerden también que cuando van a mencionar una fuente que tiene más de un autor, ustedes pueden usar la I o el ampersand. En cuanto a la extensión del ensayo, puede ser entre 5 y 10 páginas. Obviamente esto no es una regla completamente de oro. Puede ser que su profesor les pide un ensayo de mayor extensión o incluso de menor extensión, pero normalmente esta es más o menos la extensión que se pide. Número de fuentes a consultar, yo diría que un mínimo 5, un máximo 10, pero nuevamente esto depende mucho del tema. Hay temas donde hay muchísima información y encontrar listas de referencias se te hace muy fácil. Hay temas que son un poquito más rebuscados, entonces depende también mucho de eso. Escribir el título de último, incluir una buena conclusión que recoja los aspectos más relevantes, evitar el plagio, siempre indicando parentéticamente de dónde tomaste esa información. Recordar que en la portada de tu ensayo biográfico se debe incluir el logo de la universidad, el título, los nombres de los estudiantes, la maestra, el grupo, la asignatura. Recordar que lo ideal es buscar fuentes en Google Académico, a no ser que no encontraras. Y entonces en ese caso pues te puedes ir a Google directamente, pero bueno, ni modo, ¿no? Esto ocurre mucho en los ensayos biográficos porque a veces hay escritores que tienen vasta información, o sea que mucha gente lo han estudiado. Vamos a mencionar la misma Emily Dickinson, que tiene muchos libros sobre su vida, porque van a ver ustedes que ya tuvo una vida bien interesante.
Y hay otros autores, en cambio, como Calderón de la Barca, ¿no? Que se dificulta más encontrar información porque pues normalmente son personas que han perdurado a través de sus obras, pero no tuvieron vidas así como tan interesantes o no mucha gente ha hecho trabajo sobre ellos. Entonces depende mucho de ellos. Usar conectores del discurso, terminar el ensayo con una frase célebre o con una idea contundente que conecte emocionalmente con el lector. Recordar además que el ensayo no es copiar y pegar solo citas, sino que deben incluir párrafos con sus propias ideas y pues siempre conectar de alguna manera con tu lector. Entonces, vamos a hablar de la vida de este gran escritor, el señor J.R.R. Tolkien, el que se considera el padre de la fantasía, y vamos a ver cómo lo titulé, El Señor de los Anillos y el regreso a la virtud. ¿Por qué razón decidí titularlo de esta manera? ¿No? Porque Tolkien, no sé si ustedes lo saben, pero además de ser escritor, fue un lingüista muy importante. Yo les mencionaba al inicio de la transmisión que quedó huérfano siendo muy pequeño, fue criado por un sacerdote, y esta influencia de este sacerdote fue importantísima porque él era un creyente muy ferviente, era cristiano, de hecho, de manera bastante fuerte porque iba a misa todos los días a las 5, o sea, ese tipo de cristiano, y por eso se llama el regreso a la virtud, ¿no? Porque era un muchacho en la cual las influencias de la Biblia y de la religión fueron muy importantes. Entonces vamos a ver qué aspectos voy a recoger en la introducción. Normalmente se dan aspectos relevantes que generen curiosidad en nuestro lector. Entonces vamos a leer la introducción. J.R.R. Tolkien es el autor de 2 libros muy importantes, El Señor de los Anillos y El Hobbit. Quedó huérfano siendo muy pequeño, por lo que fue criado por un sacerdote. Tolkien fue un cristiano ferviente, un hombre que dedicó su vida a difundir el valor de la virtud, la valentía y la hermandad, porque una de las cosas que tenía claro Christopher Tolkien es que él quería influir en sus contemporáneos, también en sus hijos, porque muchos de sus cuentos fueron escritos para sus hijos, y difundir el mensaje cristiano, ¿no? Y eso no le quita nada, al contrario, pues yo creo de que él logró extraer como esas lecciones importantes que indudablemente están en la Biblia y las plasmó en su obra, aunque lo hizo de manera muy sutil, porque él siempre decía que no quería que lo confundieran con un predicador. Participó en la Primera Guerra Mundial y esto va a ser clave porque en esa Primera Guerra Mundial van a morir muchos de sus amigos y este evento lo va a traumatizar fuertemente, por eso algunas alusiones que hay dentro de su obra El Valle de la Muerte es precisamente esos valles de cadáveres donde había muchos soldados, ¿no? Ganó una beca para estudiar literatura clásica en Oxford porque era muy inteligente, le gustaban mucho las lenguas, pero durante su primer año no obtuvo muy buenas notas, por lo cual él decide cambiarse de carrera y despertó además el interés de un profesor de lingüística, quien decidió becarlo, ¿no? Le ofreció una beca para que él se cambiara de carrera y estudiara letras e idiomas, ¿no? Y estudiara literatura inglesa. Así pues se cambió de carrera y inmediatamente despuntó como uno de los mejores de su clase, lo cual nuevamente prueba que uno es bueno realmente en lo que le gusta. Entonces él no es que llevara malas notas en su primera carrera, pero no despuntaba, ¿no? Sin embargo, cuando él se cambia de carrera, entonces él encontró como que realmente su verdadera pasión estaba allí. Y basado en sus experiencias de la universidad, decidió escribir El Hobbit, que es un libro realmente que habla sobre todo sobre la amistad, porque como Tolkien era un niño huérfano, sus amigos fueron muy importantes porque se convirtieron en cierta manera en su verdadera familia cuando él pierde a sus padres, que ya vamos a hablar de eso. De hecho, al editor al que le lleva el libro le va a encantar y le propuso que le llevara otro, y esto es un dato muy curioso, le tomó 20 años escribir El Señor de los Anillos. Y por eso su editor decidió partirlo en 3 tomos. Yo creo que el editor debe haber dicho, o sea, te dije que me trajeras otro libro, pero no que esperaran 20 años para traerme ese otro libro. Y además, cuando le llevó Tolkien el libro, eran más de 1600 páginas y entonces el editor dijo, mira, vamos a hacer esto, lo vamos a dividir en tomos. Esto fue una decisión completamente estratégica, ¿no? Y fue un éxito. Se vendió muy bien el libro. Y Tolkien es hoy el retorno a la fantasía, a la mitología, porque él exploró un género que había caído en desuso con el tiempo,
De hecho, es un género que en lo personal no es lo que yo leo, porque me gustan más las novelas realistas, pero reconozco que la manera en que él estructura sus libros, me leí El Señor de los Anillos, que me gustó bastante, a pesar de que no es un género que yo normalmente exploro, este género de la fantasía, pero sí debo de reconocer que está muy bien escrito el libro y que él logró además reflejar en el libro ese retorno a los valores de la humanidad en un mundo cada vez más dominado por las máquinas y la inmediatez, porque una de las grandes críticas que siempre hizo Tolkien a través de su obra era esa, ¿no? Él estaba en contra de la industrialización, del avance de las máquinas, y pues estaba más a favor de la naturaleza, ¿no? Un poco lo vamos a entender cuando analicemos su vida. Su obra es hoy más importante que nunca, pienso yo, ya que nos recuerda nuestros orígenes, el valor de nuestra lengua, el valor de la tradición oral y nuestra identidad, porque una de las cosas más importantes que creo que demostró J.R. Tolkien es precisamente la necesidad de volver a los valores ancestrales. Entonces, vamos a hablar un poquito de su vida. Según Criticón 2022, recuerden que esto es una manera de darle crédito al autor, John Ronald Reuel nació el 3 de enero de 1892 en la ciudad de Bloemfontein, en el estado libre de Orange, Sudáfrica, ya que su padre trabajaba para la corona inglesa. Aquí pues hay gente que dice, entonces era sudafricano. No, recuerden que pues en realidad él era inglés, él nació hijo de padres ingleses que estaban haciendo una misión en Sudáfrica en ese momento. Entonces, bueno, la gente dice, es nuestro, un poco dicen los sudafricanos, pero bueno, realmente él era inglés, sus padres eran ingleses y simplemente por el trabajo que ellos hacían, él nace ahí, pero obviamente siendo muy pequeño, se va a ir a Inglaterra y pues completamente inglés, de los que toman té y todo lo demás, ¿no? Sus padres fueron Arthur Reuel Tolkien y Mabel Suffield. Por una tradición familiar que había en su hogar, el pequeño recibió el mismo nombre de su abuelo paterno, o sea, le van a poner John. Y su madre, dato curioso, en ese tiempo se creía que las barrigas, ¿no?, de las mujeres cuando eran como muy puntiagudas era porque iba a ser una niña y pues ella creía que iba a tener una niña y había elegido el nombre de Rosalind. Así que cuando nace el niño, porque estamos hablando de 1892, es muchísimo tiempo, ella decidió cambiar el nombre a Ronald, ¿no? Porque pues se sorprendió de que naciera una niña. Su segundo nombre, Reuel, significa próximo a Dios. Y este es un dato que me parece importante porque siempre fue un niño criado dentro del poder de la palabra, de la Biblia. Sus padres eran muy religiosos y eso va a marcar su vida, sobre todo cuando él se queda huérfano y es prácticamente adoptado por un sacerdote, el padre Francis, quien lo va a acoger con mucho cariño. Pues era rígido también, pero que obviamente va a ser un apoyo súper importante cuando él se queda sin sus papás, ¿no? Con tan solo 3 años le picó una tarántula, por lo que siempre le tuvo terror a estos animales y por eso en algunas de sus obras vemos alusiones a animales similares a las tarántulas, porque él le tenía terror, ¿no? Y eso es algo bien importante en los ensayos biográficos, dar esos datos curiosos, interesantes, sobre la vida de estos escritores, ¿no? En 1895 su madre decide regresar a Inglaterra, se lleva a sus hijos con ella y se suponía que su papá, una vez que terminara su trabajo en Sudáfrica, se iba a reunir con la familia, pero el 15 de febrero de 1896 su padre muere, había contraído fiebre reumática y finalmente termina falleciendo. Y esto fue un golpe muy duro para la familia porque pues el trabajo del padre era lo que permitía que la familia se mantuviera y entonces su madre tiene que irse a vivir con unos parientes que tenía en Inglaterra, en Birmingham. Y indudablemente cuando Tolkien vio la gran belleza de la campiña inglesa, esto lo impresionó y por eso siempre la naturaleza va a jugar un papel muy importante en sus obras. De hecho, este dato importante, él ilustraba sus obras. Él ilustró El Señor de los Anillos y también ilustró El Hobbit. De hecho, cuando él lleva la obra a su editor, ya lo llevaba con algunas ilustraciones porque le gustaba pintar. Ahora, obviamente, las ilustraciones que nosotros vemos en El Señor de los Anillos o en El Hobbit, pues son ilustraciones hechas por un ilustrador mucho más famoso, pero que se inspira en las ilustraciones que él tenía. Entonces, bueno, la naturaleza siempre tuvo un papel importante dentro de su obra, por eso vemos todas esas descripciones, esas bellezas que vemos en El Señor de los Anillos, los campos verdes o
o Arillos, ¿no? Que reflejaba el amor que él sentía por la naturaleza, ¿no? Y la madre de John, que se llamaba Mabel, se va a hacer cargo de la educación de los dos niños y les va a enseñar desde que ellos eran pequeños las bases del latín, cuando Tolkien solo tenía 4 años, ¿no? De hecho, aprendió a leer y a escribir de manera muy rápida. Y desde pequeño, este dato bien curioso, le gustaba crear idiomas, ¿no? Porque de hecho él fue un lingüista muy reconocido, fue profesor de Oxford, tuvo muchas cátedras, o sea, él como profesor y como lingüista tuvo éxito. Y de hecho, la escritura nunca fue su manera de vivir o de mantenerse él ni a su familia, sino que era algo que hacía en su tiempo libre. Y creo que realmente él nunca pensó ni que iba a publicar ni que iba a obtener tanta fama. Y de hecho, ha publicado mucho más después de muerto que estando vivo, porque como les digo, estando vivo solamente publicó 2 obras. Y no fue alguien dedicado a la escritura, como les digo, fue más bien alguien dedicado a las lenguas, a ser profesor universitario, pero bueno, creo que cuando lleva El Hobbit se vendió muy bien y luego lleva El Señor de los Anillos, pues obtuvo un reconocimiento y una fama que ni él mismo esperaba y creo que tampoco buscó, porque cuando nosotros leemos la vida de él, vemos que no es que él quisiera ser un escritor, sino que fue algo que se dio en el camino debido a que sí era obviamente un intelectual, de los intelectuales de Oxford, ¿no? De hecho, él formaba parte de un grupo que se llamaba los Ink, ¿no? De tinta, y que era un grupo de intelectuales que se reunían a tomar té en Oxford y que pues leían y compartían todo lo que creaban, ¿no? Otra cosa importante es que la madre de Tolkien se volvió católica. Y esto puede parecernos no muy relevante, sobre todo aquí en Latinoamérica, donde el catolicismo o las diferentes religiones pues son algo muy normal, pero en ese momento en Inglaterra, donde había la prevalencia de la iglesia anglicana, esto fue muy mal recibido por parte de la familia de Mabel, ¿no? Que era la mamá de Tolkien. Entonces la amenazaron con quitarle el apoyo económico si ella continuaba yendo a la iglesia católica y ella pues continúa haciéndolo. Así que ellos le dieron la espalda y ella tuvo que vivir del apoyo de la caridad y así fue que conoció a Francis, ¿no? Que va a ser un sacerdote, el padre Francis Xavier Morgan, que va a ser muy importante en la vida de Tolkien porque va a ser la persona que le va a dar apoyo, cariño, que se va a hacer cargo cuando su madre muera, ¿no? Resulta que la mamá de Tolkien tenía diabetes, nuevamente una enfermedad que hoy en día está muy bien controlada, pero que en ese momento era relativamente desconocida. Ella era insulinodependiente, no se sabía en ese momento, y al final ella termina falleciendo en 1904. Y esto es importante porque ella, sintiéndose próxima a morir, le dice al padre Francis Xavier Morgan que se haga cargo de los niños, ¿no? Recuerden que ella tenía 2 niños, estaba Tolkien y el hermanito que se llamaba Hilary. Entonces el sacerdote católico asumió, obviamente, la protección de estos pequeños huérfanos. Y esto va a ser una influencia tremendamente importante para Tolkien porque este padre no solo le va a enseñar los valores morales que se ven en la Biblia o en el cristianismo, además se convirtió como una especie de padre para él y va a conseguirle becas para que su pupilo pueda seguir estudiando. Y resulta que cuando él tenía 16 años va a conocer a otra huérfana que se llamaba Edith Mary Brass. Y esta va a ser la única mujer de su vida porque él va a ser indudablemente un hombre muy enfocado en su trabajo, en sus estudios. Por eso quise ponerle el regreso a la virtud, ¿no? Porque era un hombre muy ordenado, era un hombre, bueno, obviamente criado por un sacerdote, podemos entender lo rígido en cierta manera que era su vida, y él se va a enamorar de ella, pero al padre Francis no le va a gustar esta relación porque Edith era anglicana. Además, el padre consideraba que la muchacha lo distraía y obviamente, como Tolkien era huérfano y estaba estudiando en colegios muy caros, había un colegio donde él había entrado que se llamaba la Grammar School, y entonces para poder mantener su beca, él necesitaba tener notas muy altas. Entonces, a veces él se escapaba con Edith y eso al padre no le gustaba porque consideraba que ella lo distraía. Y hay una película muy buena sobre la vida de Tolkien donde nosotros vemos esta situación, ¿no? Como el padre Francis
no aprobaba esta relación y entonces él tenía grandes expectativas para este pupilo, al cual le consigue, además de la beca en la Grammar School, le consigue una beca en Oxford, pero obviamente pues para tú estudiar becado tenías que ser un estudiante muy top y él quería que pues Tolkien fuera top y para eso había que dedicarle mucho tiempo a estudiar. Entonces no le gustaba mucho la relación que tenía con esta muchacha, pues ellos tenían como 2-3 años de diferencia y finalmente pues le dice a su pupilo que le prohíbe estar con ella, ¿no? Entonces, de hecho, el padre pues se propone separarlos porque consideraba que no era una buena influencia y le dice a John que siendo él, pues obviamente no su padre, pero la persona, el tutor, ¿no? La persona a cargo, que le prohíbe verla hasta que termine su carrera y hasta que sea mayor de edad, hasta que cumpla los 21 años. Entonces John, que a veces uno dice, ¿cómo pudo pasar esto? Bueno, por un poco el tema de que Tolkien era una persona muy responsable, quería mucho al padre Francis. Tal vez no era una relación así fraternal en el sentido de que el padre era muy estricto, pero indudablemente lo quería mucho. Entonces John no quiere contradecirlo y le dice que se va a separar de Edith a cambio de que cuando él tenga su título de Oxford, apruebe el matrimonio. Entonces, pues el padre le dice que sí, pensando que esto es como un enamoramiento pasajero, no porque Edith fuera una mala muchacha, sino por el tema de la diferencia de religión y que el padre consideraba que ella era una distracción. Y entonces, pues el padre aceptó el trato pensando que esto no era más que un romance temporal. John entra así a estudiar a la King Edward School y formó en ese momento, junto con 3 amigos, una hermandad de intelectuales que llamaron la Tea Club and Barrovian Society. Y los amigos se reunían en los grandes almacenes Barrow para tomar el té, para charlar, para leer, para recitar los clásicos. Todos eran muchachos enfocados en la lectura, en la literatura, y eso lo vemos dentro de esa obra autobiográfica sobre la vida de J.R. Tolkien. Y indudablemente esta hermandad que él hace con sus amigos, porque todos ellos, por cierto, pertenecían a las familias más aristocráticas que había en ese momento en Londres, y él pues él era el único huérfano, entonces esta relación con sus amigos para él era muy importante porque recordemos que él no tenía papás, entonces la influencia de la amistad, el pasar tiempo con todos estos muchachos, lo ayudó mucho y lo inspiró de hecho a escribir El Hobbit, porque una de las cosas que nosotros vemos, si ustedes recuerdan incluso con los nombres, la comunidad del anillo, fue uno de los valores más importantes que nosotros vemos dentro de la obra de Tolkien, era precisamente la hermandad, la amistad, ¿no? Él era una persona de clanes, o sea, le gustaba tener amigos y con ellos compartir y leer, ¿no? Bueno, sus amigos pertenecían a la clase alta de la sociedad, tenían padres influyentes, mientras que él estudiaba becado y hacía esfuerzos para mantener esa beca, pues no porque no tuviera la capacidad, sino porque dependía de sus benefactores para estudiar y pues para Tolkien todo era doblemente más difícil, ¿no? Porque obviamente dentro de sus amigos él era el que tenía mejores notas, el que se destacaba más, pero además lo tenía que hacer porque era la única manera de mantener las notas. Mientras que sus amigos, pues no eran malos estudiantes, pero no eran becados y obviamente pues a veces ellos querían ir a fiesta y Tolkien pues no podía porque tenía que quedarse estudiando. Sin embargo, pues estos eran sus muy buenos amigos y van a ser personas muy importantes en la vida de Tolkien, ¿no? Ya estando en Oxford, John estudió filología inglesa y se graduó con honores después de un cambio de carrera. Él había elegido primero estudiar los clásicos y luego decide estudiar filología inglesa. Esto no le va a gustar al padre Franz, que más bien le propone que por qué él no terminó una carrera y luego estudia la otra. Pero recordemos por qué razón él no quería hacer esto, porque él le había prometido al sacerdote que se iba a casar con Edith cuando él terminara la carrera. Entonces, imagino que él dijo, o sea, si terminó una, 5 años, y después estudió la otra, 5 años más, Edith no me va a esperar 10 años. Y de hecho, otro dato importante que es verdad, es que él no mantuvo ninguna comunicación, ni siquiera a través de carta con Edith. O sea, él le había prometido al sacerdote no volverla a ver durante los años que estudiara la carrera en Oxford, pero estudió su carrera siempre pensando en que una vez que tuviera el título, se le iba a llevar al padre Franz y entonces él le iba a dar el permiso para casarse con Edith, ¿no?
Y pues habiendo cumplido el compromiso, cuando ya él tiene efectivamente el diploma, cuando se gradúa de Oxford, John le escribe una carta de amor a Edith. Eso se ve muy bien en la película sobre la vida de Tolkien, y ellos habían estado nada más y nada menos que 6 años separados. Le va a reafirmar su amor en esa carta, le va a proponer matrimonio, y yo me imagino que Edith debe haber dicho, este muchacho está loco, hace 6 años que no nos vemos. Y entonces Tolkien recibe una información que lo entristece mucho, y es que Edith había conocido a otra persona y se había comprometido para casarse con esta persona. Sin embargo, Edith todavía lo quería. Él la cita a una reunión y bajo un viaducto de ferrocarril, como ellos contarían después, renovarían su amor, ¿no? Incluso hay un cuento que ahora no recuerdo el nombre, pero precisamente que refleja la historia de amor de ellos, porque Tolkien siempre estuvo muy enamorado de Edith, y entonces él se llama Lúthien y Beren, me parece, ¿no? Que es la historia de una elfa que se enamora de un humano y cómo el padre de esa elfa no quería que ellos estuvieran juntos por el tema de que la elfa era inmortal y el humano era mortal. Un poco lo que vemos en El Señor de los Anillos. Entonces Edith decide cancelar la boda y casarse con John. Tolkien obviamente tenía que todavía esclarecer un punto, y era el tema de la diferencia de religión que ellos tenían. Edith no tuvo ningún problema en convertirse del anglicanismo al catolicismo y acompañar a su esposo a misa a las 5 de la tarde, de lunes a viernes, y pues cuando esto estuvo saldado, fijaron la fecha de la boda y se casaron. Sin embargo, la tranquila vida de John en ese momento se vería interrumpida por el estallido en 1914 de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que obviamente fue algo que movió al mundo entero. Y John, por compromiso con su nación, se enlistó en el ejército, además que estaba en edad para hacerlo, y sirvió como oficial de comunicaciones. Y estuvo en la cruenta batalla del Somme, en la que vio morir a muchos de sus amigos más cercanos, entre ellos estos muchachos que eran parte de esa hermandad a la cual él pertenecía. Y esto pues a él lo va a impactar mucho y lo va a golpear, ¿no? Sin embargo, el 27 de octubre él cayó enfermo, víctima de la fiebre de las trincheras, y entonces fue trasladado a Inglaterra. La fiebre de las trincheras era una infección que normalmente se producía en los soldados, porque debido a que estaban en condiciones insalubres, en la guerra pues no había agua, muchas veces caían heridos y esas heridas no podían ser atendidas adecuadamente en hospitales. Entonces esta era una enfermedad muy común, la fiebre de trinchera, y él cae enfermo, y eso en cierta manera le salva la vida, porque lo tienen que regresar a Inglaterra porque se pone muy mal, y Edith inmediatamente cuando se entera pues lo va a ver y está con él en ese periodo de convalecencia. Y de allí, estando él como soldado en la guerra, a él se le ocurre escribir El Hobbit y luego escribir El Señor de los Anillos. Y El Hobbit en realidad es una obra que nace para rendir tributo a todos esos soldados rasos que Tolkien va a conocer en las trincheras. Porque cuando estalla la Guerra Mundial, las personas que tenían una carrera, que habían ido a la universidad, normalmente ocupaban los puestos de control, de dominio, ¿no? O sea, eran los oficiales a cargo, y los hombres que iban a la guerra y que no tenían una carrera, que normalmente eran hombres de campo, ocupaban la posición de los soldados rasos. Y entonces por primera vez, recuerden que a pesar de que él era un niño huérfano, él se codeaba con la clase alta. O sea, estudiaba en colegios caros, o sea, era un niño huérfano, sí, pero hasta cierto punto también un niño privilegiado, en el sentido de que él estaba becado en instituciones muy caras, con personas que pertenecían a una clase muy pudiente. Entonces, normalmente las personas a su alrededor no eran hombres de campo, tampoco eran personas pobres, y por primera vez en la guerra él entra en contacto con las personas de campo, y a eso a él le encanta, porque él encuentra que muchas veces estos hombres de campo eran más valientes y mejores amigos que las personas ricas con las cuales él se codeaba. Y esto, por eso a él se le ocurre escribir El Hobbit. Si nosotros pensamos en El Hobbit y pensamos en esos hombrecitos en pequeño, nosotros vemos que estos hombrecitos en pequeño no son más que los hombres de campo. O sea, a él se le ocurre rendirle tributo a los hombres de campo, hombres pequeños, hombres normalmente que nunca habían salido de sus casas, que nunca habían ido a la gran ciudad, pero que eran hombres buenos, generosos, que iban a la guerra para pelear por su país, y que eran hombres que no tenían sueños de grandeza, ¿no? Y eso a él le impresiona mucho estando en la guerra, y se le ocurre escribir así El Hobbit y luego El Señor de los Anillos.
Bueno, otra cosa importante es que realmente, como les decía, Tolkien no era un escritor de profesión, no era como Ernest Hemingway, por ejemplo, o Virginia Woolf, que eran personas, o Agatha Christie, que eran personas que querían tener una carrera en el mundo de las letras, que empezaron jóvenes, publicando y que se mantenieron de manera consistente, sino que realmente él era filólogo y incluso para que ustedes vean el nivel de filología del que estamos hablando, él trabajó en la redacción del diccionario inglés de Oxford. O sea, realmente él era un catedrático universitario, de eso vivió toda su vida y en su tiempo libre escribía, ¿no? Pero no era algo a lo que él se quisiera dedicar. En 1920, después de volver de la guerra, entró a trabajar como profesor titular de lengua inglesa en la Universidad de Leeds. Además, fue profesor de anglosajón de 1925 a 1945 en el Pembroke College y de 1945 a 1959 fue profesor de lengua y literatura inglesa en Morton College, que estamos hablando de colegios muy importantes en Inglaterra. Estando vivo, solamente publicó 2 obras, porque les digo, realmente él no era un escritor de profesión, no era algo que él buscara, no era que se quería dedicar a esto, sino que creo que le llegó de una manera, un poco porque los intelectuales siempre escriben y de alguna u otra manera pues su trabajo lo condujo a escribir estas obras, pero no fue algo que él buscara ni soñara. Primero escribe El Hobbit y para que ustedes vean que ser escritor no era lo que estaba como en su horizonte, él pues se tomó 20 años más para escribir su siguiente libro. Como no vivía de la escritura, pues no sentía la premura de sacar un libro cada año, para nada, o sea, él vivía de ser profesor en Oxford realmente. Le tomó tanto tiempo escribir, además, porque él era muy autocrítico y pues siempre sentía además que sus obras nunca estaban listas, nunca estaban acabadas. De hecho, él siempre le llevaba sus obras a los amigos. Recuerden que no eran los amigos de su juventud, porque como todos van a la guerra y 2 de ellos mueren, por alguna razón ellos nunca pudieron recuperar muy bien su amistad después del retorno de la guerra. Entonces él crea otro grupo de amigos en Oxford, donde pues había varios profesores de universidad igual que él, y todas estas personas además tenían la característica de que eran muy religiosos, ¿no? Eran muy devotos, muy creyentes y se reunían a tomar el té, algo muy británico, y a leer la Biblia además. Y todos escribían en su tiempo libre, llevaban cuentos, se intercambiaban los cuentos, los leían, pero pues ninguno de ellos en realidad tenía grandes aspiraciones de publicar. Por ejemplo, el escritor de las Crónicas de Narnia era uno de los mejores amigos de Tolkien. Para que ustedes se den una idea del grupo de intelectuales de los que estamos hablando, ¿no? Además, algunas ideas que él vierte dentro de su obra es que John creía en el libre albedrío y en la capacidad que tenían los seres humanos de elegir entre el bien y el mal. Y este dato es muy importante porque el tema de la libertad es algo que explora mucho Tolkien en su obra. Cuando nosotros leemos El Señor de los Anillos o El Hobbit, hay muchos temas cristianos que están dentro del libro. Y esto lo descubrimos porque si nosotros hacemos una lectura superficial de la obra, podemos pensar que son simplemente obras de fantasía que entretienen. Y en realidad, pues la primera capa es esa. Pero si nosotros ya leemos y buscamos datos que él va metiendo dentro de su obra, hay un segundo nivel de lectura mucho más profundo, donde nos damos cuenta que él mete esa lucha entre el bien y el mal. Porque al final, ¿qué es el anillo? El anillo que nosotros vemos que Frodo, ¿no? Cuando toma el anillo, le genera una gran atracción. El anillo representa el pecado, ¿no? Porque de una u otra manera todos los seres humanos estamos expuestos al pecado y continuamente estamos en esa lucha entre el bien y el mal. Y eso es lo que quiso reflejar muy bien Tolkien en su obra. También quiso reflejar el poder del amor, si nosotros lo vemos en el humano que se enamora de la elfa, el poder de la amistad. Vean ustedes cómo en la Comunidad del Anillo, en El Señor de los Anillos, todos son amigos y todos luchan por alcanzar un ideal. Entonces eso también es algo que nosotros vemos dentro de la obra y esto es reflejo de las propias ideas que tenía Tolkien. Por otro lado, su experiencia en la guerra lo va a inspirar, como les decía, a crear los personajes del Hobbit. Y según plantea Meribala 2018, pues los Hobbits representan a los soldados que conoció John durante la guerra y fue una plegaria y una oda a estos hombres sencillos que fueron a la guerra a pelear por su país y lo único que querían era, una vez que terminara la guerra, volver a sus casitas. Entonces eso a él le impresionaba porque él veía que eran hombres que no tenían, como les digo, ni aspiraciones de grandeza, ni de dinero, sino que simplemente iban a la guerra, eran hombres que servían a su país y luego querían solamente regresar a sus pequeñas casas.
Y él, que estaba acostumbrado a un ambiente más aristocrático, un ambiente donde los intereses económicos eran algo muy importante o el crecimiento económico era algo importante, esto a él le impresionó mucho. Estos hombres no eran ricos, no tenían además una carrera universitaria como él, pero siempre estaban felices y agradecidos por lo poco que tenían. Entonces, esa capacidad de generosidad, de compartir lo poquito que tenían estos soldados en la guerra, también la vemos en la película sobre la vida de Tolkien, ¿no? Donde nosotros vemos esa capacidad de hermandad que hay entre la población campesina. Y bueno, esto pues a él lo va a impresionar mucho. Y en esta trágica experiencia de la guerra, pues se crearán algunos conceptos importantes como el Valle de la Muerte, los charcos de cadáveres, que él describe muy bien en sus obras, porque realmente él lo vio. O sea, estos charcos de cadáveres que nosotros vemos en el Valle de la Muerte, El Señor de los Anillos, en realidad está inspirado en la guerra y en cómo él de pronto miraba las planicies llenos de muertos, ¿no? En su vida personal, él va a ser un hombre de familia. De hecho, yo creo que de una u otra manera hacer una biografía de Tolkien, por eso les digo que es como el regreso a la virtud, porque era un hombre muy dado a su familia, a su esposa, a sus hijos, va a tener con Edith 4 hijos, y a esos niños a él le va a escribir muchos cuentos con el objetivo de transmitirle valores morales, el valor de la amistad, el poder del estudio, la responsabilidad, la disciplina. Y ninguno de estos cuentos van a ser creados para ser publicados. Y este es otro dato curioso porque hoy mucha gente cree que Tolkien está vivo, porque todavía al día de hoy, casi cada año, sale un nuevo cuento. Esto es porque esos cuentos que él había escrito no eran para publicarse, era simplemente para sus hijos, pero cuando él muere, obviamente sus hijos reciben en herencia todos estos cuentos y ellos son los que toman la decisión de publicarlos. Este dato es curioso porque cuando uno lee El Hobbit, El Señor de los Anillos y los cuentos de Tolkien, hay como una gran diferencia en calidad. Y esto es obvio porque para Tolkien los únicos libros que debían ser publicados eran El Hobbit y El Señor de los Anillos. Para él esas eran las obras que estaban terminadas y que él quería publicar. Entonces cuando uno lee los cuentos de Tolkien, siento que no tienen la calidad de sus otras obras porque estas obras no se crearon para publicar, pero bueno, sus hijos y los han culpado mucho por eso. En cierta manera, no quiero decir explotar, pero cuando encontraron los cuentos de su padre decidieron publicarlos. Pero esto fue algo que su padre no quería y sin embargo pues lo hicieron una vez que él murió. Por eso es que leer sus cuentos y sus libros de poemas, pues no siempre el recorrido que yo siento que uno espera para un escritor como él, pero esto tiene que entenderse en su contexto, porque estos cuentos no fueron creados para ser publicados, eran simplemente cuentos que él le escribía a sus hijos y una vez de muertos sus hijos los publicaron. Además, los libros de Tolkien, estos cuentos, han sido sacados en numerosas ediciones, unas ilustradas, otras con notas comentadas. Y obviamente para todas las personas que admiran a Tolkien, pues estas obras son como, en cierta forma, parte de la cultura popular, parte de la cultura pop, pero en lo personal pues no son cuentos que a mí me gustan. Pero si ustedes son amantes de la escritura de Tolkien, pues pueden disfrutar en cierta manera estos cuentos. Además, importante que él fue parte de un grupo de intelectuales que hablaban nórdico antiguo y fue muy amigo de C.S. Lewis, que es el escritor de Crónicas de Narnia, que también fue llevada a la gran pantalla, y pues formaron un club importante de intelectuales en Oxford que se llamaban Unidos por la Tinta. Y además, a su amada esposa Edith, él le va a escribir un cuento súper lindo que se llama Beren y Lúthien, cuyos protagonistas son un humano y una elfa que se habían enamorado, pero el padre de la joven, un rey elfo que representa obviamente al padre Francis, se opuso a la relación porque él era humano y ella inmortal. Entonces, sin duda, las dificultades que pasaron ambos para concretar su unión fueron esenciales para inspirar esta tierna historia de amor con final feliz, ya que John pues al final sí se pudo casar con Edith en la vida real y ese fue el gran amor de su vida. De hecho, él sufrió mucho cuando ella murió. Ellos pues se hicieron viejitos juntos, primero murió ella y después murió él. De hecho, a petición de John, en la lápida de él y de ella está escrita la palabra Beren y en la de Edith la de Lúthien, porque esta historia de Beren y Lúthien es la historia de amor de John y de Edith, ¿no? Otro dato curioso, según señala Such 2017, esta es la manera de darle crédito a los autores,
era su amor por la naturaleza y su rechazo a la revolución industrial. De hecho, Tolkien siempre vio con preocupación el desarrollo de las máquinas, el desplazamiento del campo inglés por la industrialización, y no le gustaba tener máquinas en su casa. O sea que no tenía computadoras, bueno, igual creo que cuando él vivió seguramente no había, pero tampoco le gustaba tener máquinas ni lavadoras. La única máquina que él admitió en su casa fue una grabadora. Y esto sí le gustaba porque le gustaba grabarse a sí mismo leyendo cuentos o leyendo obras, y como él hablaba nórdico antiguo y varias lenguas, porque recordemos que él era lingüista, entonces le encantaba grabar su voz. Así que si ustedes van a YouTube pueden encontrar estas grabaciones de Tolkien leyendo, ¿no? Era un gran defensor de la naturaleza y veía con verdadero disgusto las transformaciones que las industrias habían generado en las zonas rurales. No le gustaba cómo la revolución industrial iba acabando con la vida tradicional del campo, y pues consideraba que la industrialización solo había creado ciudades grises envueltas por humo, y por eso en su casa no había máquinas, ¿no? Excepto la lavadora que les digo. No me imagino la vida de la esposa sin máquinas, ni lavadoras, ni nada que hiciera el trabajo por ella. Sin embargo, la vida y la obra de Tolkien no están exenta de cierta polémica, y vamos a hablar de esta polémica. Bueno, resulta que su hijo Christopher Tolkien se ha encargado de publicar muchas de las obras de su padre después de su muerte. Una de estas obras que se publicó después de la muerte de Tolkien es el Silmarillion. No la he leído, Silmarillion, pero dicen que es una obra muy buena. Me he leído El Señor de los Anillos. De hecho, esta obra la va a dejar inacabada a su muerte, pero sí Tolkien va a aprobar que la obra sea publicada, y la estaba puliendo junto con la ayuda de su hijo. Su hijo lo termina publicando, y fue un libro además que se editó con bastante premura, porque en ese momento El Señor de los Anillos era un éxito, había sido llevado a la gran pantalla, se estaba también gestionando contratos para convertirlo en serie. Entonces cuando muere su padre, pues había un interés de parte de sus hijos seguir perpetuando el legado. Y esto hay que entenderlo porque los hijos de Tolkien, los nietos, han vivido precisamente de la obra de su padre. Entonces, por eso cada año ellos sacan un cuento nuevo, pero que al final es casi que el mismo cuento, con notas al margen, unos lo ilustran, otros no. Entonces, de cierta forma, ya no les queda mucho del legado de su padre, y como siempre han vivido del legado de su padre, entonces, pues, en este sentido se siente que han hecho un usufructo un poco exagerado de la obra de Tolkien, y en cierta manera algunas obras ni siquiera era para que se publicaran, ¿no? Entonces, esta realidad se volvió todavía más clara a mediados del 2000, cuando comenzaron a aparecer historias a medias reeditadas, republicadas e ilustradas, que hacían sentir que Christopher Tolkien, el hijo de Tolkien, explotó en cierta manera el legado de su padre de una manera exagerada, y que en realidad ya no le quedaba nada, porque Tolkien nunca fue un escritor, o sea, no vivió para escribir, o sea, no fue que él escribió 20 libros, 30 libros, él lo hacía en su tiempo libre, por eso solamente escribió 2 libros, publicó 2 libros. El Silmarillion sí lo convence su hijo Christopher de que lo publiquen. Christopher también era un profesor en la Universidad de Oxford, ya murió. Pero bueno, mucha gente siente que cada año Christopher sacaba un nuevo cuento, y daba la impresión como que en la casa de Tolkien había cuentos escondidos por todos lados, ¿no? Y entonces muchas veces son notas, comentarios, cosas que realmente no dan para una obra, y que se han vendido bien precisamente por los fanáticos que hay en torno a la obra de Tolkien. Además, el Christopher Tolkien creó el Tolkien Estate con el objetivo de preservar el legado de su padre, y finalmente pues Amazon ha comprado los derechos de la saga para hacer El Señor de los Anillos, y pues actualmente la obra de Tolkien, pues de hecho se están trabajando series, nuevas películas y todo eso. Entonces su hijo Christopher publicó otras obras de dudosa calidad, pienso en lo personal, como la historia de la Tierra Media, El hijo de Urín, la leyenda de Sigurd y Gudrun, la historia de Cuckelborth, A Sacrifice y muchos otros libros. Y después de su muerte, Tolkien, dato curioso, ha publicado más de 34 obras. Y honestamente creo que esas 34 obras no son sus mejores obras, porque nunca fueron creadas para ser publicadas, sino que simplemente eran cuentecitos que él le creaba a sus hijos, ¿no? Entonces por eso mucha gente criticó a su hijo, también ha criticado a su nieto, porque pues cada año se saca una obra nueva, pero esas obras realmente no tienen gran calidad.
John murió un año después de la muerte de su esposa, con 81 años. 12 meses después fue nombrado comendador de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II, el 28 de marzo de 1972, año en el que también la Universidad de Oxford le nombró doctor honoris causa en letras por su gran trabajo dentro de la universidad, su labor como lingüista, y hoy la tumba de John y de Edith en el cementerio de Welcourt en Oxford es lugar de peregrinación para los millones de admiradores de su obra. Entonces ahora vamos a hacer una breve conclusión sobre los aspectos más importantes de la vida de Tolkien. Más allá de la polémica en torno a sus libros, esta gran polémica de que realmente pues, las verdaderas obras de Tolkien, y yo lo creo, son El Señor de los Anillos y El Hobbit, tal vez el Silmarillion, pero que todos esos cuentos que han salido realmente no creo que reflejen el escritor que él fue. No puede negarse que J.R.R. Tolkien es hoy uno de los autores de la literatura fantástica más importante de todos los tiempos. Fue un católico devoto que llevó las enseñanzas de Jesús a su obra El Señor de los Anillos, un libro cargado de simbolismo y datos curiosos como la representación del pecado a través del anillo, el autosacrificio como reflejo de la crucifixión de Jesucristo y la lucha entre el bien y el mal. Cuando nosotros vemos a Gandalf que se sacrifica en la obra y pasa de ser Gandalf el gris a Gandalf el blanco, esto representa el sacrificio para salvar a los demás del pecado, el sacrificio de Jesucristo, y también, obviamente, la reencarnación, ¿no? O la vida después de la muerte. Además de escritor, pues fue un prestigioso lingüista de su tiempo, trabajó muchísimos años como profesor y se encargó de traducir cientos de libros mitológicos procedentes de la literatura o de la cultura nórdica que sin duda alimentaron su obra. Fue un esposo fiel, un padre cariñoso y siempre intentó tener una vida honesta y esforzada, y de hecho lo logró. Hoy, una de sus obras más importantes sigue inspirando películas y series, demostrando que su mundo de imaginación y fantasía traspasa los límites del tiempo y el espacio. Y esa es la vida del gran J.R.R. Tolkien. Si no se han leído El Señor de los Anillos y El Hobbit, se los recomiendo. El Señor de los Anillos es una obra muy extensa. La pueden tener fácilmente en PDF en toda su extensión. Son como 2000 páginas. Como les digo, fue dividida por propósitos comerciales. Siento que la mejor obra de él es El Señor de los Anillos. El Hobbit también se disfruta. Los cuentos siento que no tanto, pero sí vale la pena leer por lo menos esas dos obras para entender el poder de la imaginación y la fantasía que había en este gran escritor. Bueno, y una vez que terminamos de hablar de la vida del autor, recuerden que tenemos que incluir la lista de referencias. Recuerden que en la lista de referencia vamos a mencionar todos los documentos que nosotros recuperamos para hacer este ensayo biográfico. Recuerden que debe estar ordenado de manera alfabética, debe llevar esta sangría francesa que ustedes ven aquí, que se la pueden aplicar en Word, y deben de quitarle el azul al URL y al subrayado. Bueno, y básicamente esa ha sido la vida de J.R.R. Tolkien. Si les gustó este video, por favor suscríbanse a este canal, regálenme un like, compartan el link de este video en sus redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en sus estados de WhatsApp, porque eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Recuerden que suscribirse es gratis, regalarme un like es gratis, compartirlo con otras personas también es gratis, y la mejor manera de apoyar a un creador de contenido es precisamente compartiendo, darle un like, y si ustedes desean recibir clases conmigo vía Meet o vía Zoom, pues lo único que tienen que hacer es unirse a mi programa de membresía. Los quiero mucho, les mando un beso y un abrazo. Recuerden que pronto vamos a tener la vida de Emily Dickinson y también la vida de otra escritora muy importante, Agatha Christie. Bye bye.